Nosotros aquí llegamos, yo, con mi mamá, mi papá y mis hermanos. No había seres vivientes, por ninguna de estas partes, por ninguna. Ni que Monterrey, ni nada, eran pura montaña virgen. Todo esto aquí, pura montaña virgen. Nosotros nos vinimos porque estábamos aburridos de vivir en un caserío, que la vida era muy imposible. Y nosotros habíamos venido más antes, en los meses de pesca acá, y veíamos lo fácil que era vivir acá. Entonces mi papá habló con los hijos, porque yo era un cagadito, tenía 9 años. Habló con los hijos que si lo acompañaban para venirse para aquí. Ellos dijeron que sí, papá, nosotros lo acompañamos a usted, bueno. Nos vinimos por aquí, no había seres vivientes en ninguna parte, nada. Hicimos unas casitas pues, en una puntita que está allí, hicimos 2 casitas. Ahí nos estuvimos. Así recuerda don Gume, un humilde pescador de la vereda El Piñal, jurisdicción del municipio de Simití, en el sur de Bolívar, de cómo llegó a este lugar ubicado al borde del río Magdalena. Él y su familia fueron los primeros en habitar el caserío. Gracias a su numerosa familia, ayudaron a poblarla junto con otros vecinos. Ya para los años 80 eran aproximadamente unas 35 familias. Y entonces ya los hermanos míos fueron siendo hombres, fueron casándose con gente de Sitio Nuevo, de Boca Rosario, trayendo las compañeras de por allá así, y fueron haciendo casa. Y cuando la gente se fueron dando cuenta que esta vereda aquí iba a ser buena, porque teníamos pescado abastecido de esa ciénaga. Y el bastimento, entonces no sembrábamos plátano sino yuca, sembrábamos yuca. Y ese abasto de comida que siempre lo ha habido aquí, porque aquí como pocos negociantes de yuca venía, la yuca la regalaba uno a la gente. Pues arranca 3, 4 matas, llévatelas, te regalaba así. Entonces siempre esto aquí fue famoso para vivir uno aquí. El Piñal es una vereda que está ubicada a unos cuantos kilómetros por carretera de San Pablo en el sur de Bolívar. Es reconocida por su belleza natural. Tiene una ciénaga que lleva su mismo nombre y un brazo del río llamado Caño Barbú. Sus habitantes siempre han vivido de la pesca y la agricultura. Las mujeres, además de enseñarles los quehaceres de la casa, lo primero que tenían que aprender era a pescar. Así lo recuerda doña Sol y Amparo. Eso, mejor dicho, eso, cuando yo estaba, eso creció, eso se veía pescado. Uno le daba envidia. Yo desde pequeña me nací juez y a trabajar con él. Y apenas murió, entonces tuve que coger camino. Y mi mamá también falleció. Ella está enterrada en San Luis. Sí. Entonces quedamos nosotros todos aquí. Bueno, y cuéntanos cómo era esos momentos con su papá, cómo le enseñaba a pescar. Bueno, por mi lado, porque a mí me nacía. Yo le decía a él, yo quiero mejor pescar. ¿A quién le decía? A mi papá. Yo le decía, yo mejor pesco, no cojo mi camino, además que me tocó coger camino. Porque yo dije, pescando recibo plata. Y no cocino, pues se cocina todo de carbón, de todo, porque no cocinaba en el fogón. Sí, a mí desde 9 años mi papá me enseñó a pescar y gracias le doy a Dios por eso, porque él nos enseñó y mi mamá también en las cosas del hogar también. Sí. Pese a que a veces sentían temor por la presencia de los grupos al margen de la ley que operaban en la zona, la armonía no podía ser mejor. Pero el 7 de agosto de 1999, algunos habitantes se encontraban limpiando la cancha porque al siguiente día tenían una jornada deportiva. La tranquilidad que gozaban en ese momento los habitantes del Piñal se vio interrumpida, cuando aproximadamente unos 110 hombres fuertemente armados, pertenecientes a la Autodefensas Unidas de Colombia, enviadas por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, llegaron ese día de fiesta a ser el más recordado y sufrido que haya vivido esta población. Fue así como el día 7 de agosto de 1999, recuerdo tanto que era sábado, llegaron a nuestra comunidad, aquí a esta vereda, más o menos unos 120 hombres armados con brazalete morado donde decía AUCBCB en cabeza del comandante Carlos, alias Carlos, que pude también hoy en muchas audiencias conocer el nombre. Arturo Torres Pineda en ese momento era alias Carlos. Fue la persona quien llegó comandando este grupo de hombres
Y en esa escuela que puedes ver allí de azul con blanco fue reunida toda nuestra comunidad. Allí preguntaron por los milicianos de la guerrilla, preguntaron por la promotora, ya ella se llama Imelda. Según reportes y versiones libres de los paramilitares, habrían ingresado desde Monterrey, llegando a la vereda El Piñal, donde ubicaron las tropas en la cancha a la entrada del caserío, por donde alias el peruano y don Carlos entraron reuniendo a sus pobladores y concentrándolos en la escuela. Allí con insultos los tildaban de ser colaboradores de la guerrilla y que los iban a matar. Se nos hizo una llamada de un miembro de la comunidad que en ese momento salía para que la gente se fuera del pueblo. Pero ¿para qué corríamos lo que no debíamos nada? Porque ese día sí estaban los milicianos de la guerrilla aquí. Y incluso en esos momentos se fueron. En la hora de entrar al pueblo, ellos se cogen a mi hermano, a John Alexander López, y también lo interrogaron para que les diera información sobre la promotora. Él le dijo que no sabía porque él no se encontraba aquí, se encontraban en una labor en la cancha haciéndole aseo porque íbamos a tener un partido de fútbol el otro día, el día domingo. Luis Eduardo López, quien para ese entonces tenía 19 años, indicó que si bien es cierto en la zona operaba la guerrilla, la comunidad nada tenía que ver con ellos. Había una preocupación porque ya veníamos siendo objeto de amenaza por parte del bloque central Bolívar, de que éramos auxiliadores de la guerrilla. En parte sí era cierto que la guerrilla convivía en nuestra comunidad, pero de que éramos auxiliadores es una gran mentira. Los grupos al margen de la ley, ellos se ubican o se quedan donde ellos quieren porque están armados y porque nadie los puede sacar de la comunidad. Todos somos constructores de paz, por eso hacemos valer nuestros derechos, entre estos, el derecho a la paz. Tengo derecho a la paz, exijo a los gobernantes de mi región mayor participación, deseo hacer parte de la planeación, implementación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos que se desarrollan, respetando nuestras culturas y nuestras raíces. Tengo derecho a la paz, por eso quiero que los mandatarios promuevan proyectos y visiones que garanticen la protección de los recursos naturales y en la que participemos todos. Tengo derecho a la paz, por eso exijo a los mandatarios más respeto con los recursos públicos. Y transparencia en su ejecución. Por favor, no más corrupción. Tengo derecho a la paz y quiero disfrutar de mi país sin preocupación. Por eso le exijo a los gobernantes adelantar procesos de reconciliación que permitan convivir en armonía, respetando nuestras diferencias. Todos tenemos derecho a la paz y a una segunda oportunidad. Por eso exijo a los gobernantes que abra espacio para las personas que han dejado las armas. Tengo derecho a la paz. Por eso le exijo a los mandatarios locales mayor inversión en el campo. Así mejora nuestra calidad de vida y podemos producir más alimentos para todos los colombianos. Tengo derecho a la paz y quiero un mejor futuro para mí. Por eso exijo mayor inclusión de nosotros los jóvenes y de los niños en materia de educación, de recreación y de cultura. Todos tenemos derecho a la paz. Invitamos a los colombianos a enviar sus propuestas a través de redes sociales usando numeral Tengo Derecho a la Paz. Con ellos. La llamada que recibió la comunidad la hizo Aliris, habitante del Piñal, quien se dirigía a San Pablo y se encontró en el camino con un retén de los paramilitares. Asegura haber vivido momentos de mucha angustia.
cuando llegamos a las palmeras para adentrar de Animal Baja para acá, cuando yo miré eso lleno, de para arriba y de para abajo, lleno de ejército, yo pensaba que era el ejército. Vamos a ver que ellos estaban ahí tomando refresco en una tiendita que había en la yesque de las palmeras. Cuando me dice, se monta una... entonces dijeron, ¿para dónde va este budio? Para San Pablo, dijeron ellos. Dijo una requisa, los bajaron toiticos, pero yo tenía como algo que yo no sé, me dieron los pies para bajarme. Sí. Entonces, como yo llevaba a la niña, le saqué la teta y me puse a darle seno a la niña. Y llevaba un Nuevo Testamento y me puse a leer el Salmo 70. Porque me nació, no sé por qué, pero algo como que me avisaba. Entonces, cuando se monta una señora dueña de la tienda, que ella sabía que yo era piñalera, y me dijo, mamita, ¿de dónde vienes tú? ¿Del Piñal, cierto? Yo dije, sí. Si ellos te preguntan, porque ellos bajaron la gente y la señora de una vez se montó rapidito. Entonces le digo, si ellos te preguntan que de dónde vienes, dile que Santa Rosa. No vayas a decir que es del Piñal, mamita, porque van a matar, la gente del Piñal van a matar hasta los perros. Me dije, ¿y quiénes son esa gente? Me dijo, son las autodefensas. La angustia se apoderó de Aliris porque sabía lo que iba a pasarle a la gente del Piñal. Entonces yo le dije, ¿por qué no me prestan el teléfono para yo llamar? Cuando teníamos un telecom, no existían los alcahuetos que tenemos ahorita. ¿Sí? Había un telecom y el del telecom lo atendía yo, pero cuando salía, yo dejaba encargado que me hicieran el turno. Bueno, yo decía, entonces me dijo la señora, no, porque es que los paracos que nosotros llamamos, ellos interceptan las llamadas y después vienen y nos matan, me dijo la señora, en San Pablo. Yo llegué ante mi mamá, le dije, ay mami, está pasando esto y yo, ¿cómo va a ser, hija? Vamos a llamar, vamos a llamar a Barranca, vamos al centro a llamar. Y salimos y llamamos, cuando ya yo quise llamar, ya habían matado a la gente. Don Luis López, habitante del Piñal, recuerda ese terrible episodio como si fuera ayer. Después de reunir a toda la comunidad en la escuela del caserío, sacaron una lista. Al no encontrar a nadie de la lista de los supuestos colaboradores de la guerrilla, separaron a los hombres de las mujeres. Y en ese momento apartaron a las mujeres de nosotros. Es decir, ahí se quedaron las mujeres y a los hombres nos llevaron hacia la caseta de Telecom. Esa queda en la salida de la vereda. Fue allí donde sacaron con lista en mano y nos recogieron las cédulas a todos. Y en lo que vimos no pudieron encontrar personas porque las devolvieron, solo se quedaron con una cédula porque el apellido les llamó en ese momento la atención, que fue la cédula del finado Marco Tulio Alcocer. Don Luis asegura que se enfrentó a los paramilitares ofreciéndose para que se lo llevaran a él también, y hasta estuvo dispuesto a llevarlos donde se encontraban los guerrilleros para que no asesinaran a su gente, pero sus súplicas fueron en vano. Recuerda que al no encontrar a nadie en la lista, escogieron a 6 personas al azar. Cuando ya nos apartan de las mujeres, es donde veo que traen a mi hermano y a otro muchacho por delante, los otros paramilitares que venían entrando al pueblo. Fue allí donde deciden sacar a 6 personas. Sacaron al finado Marco Tulio Alcocer, sacaron a Walfran Noguera, sacaron a Silfredo Ariza, a Milciadi Vanega y al finado Emel Gómez. Tenían estos 5 hombres y dijeron que faltaba otro. Y yo me brindé porque sabía que las personas que iban llevaban temor, tenían miedo de pronto de morirse, de pronto que no tenía miedo de morirse sería yo. Porque en la reunión en la escuela fue quien le respondió y ahí en la caseta me brindé para completar las 6 personas que necesitaba. Sobre la paz y la guerra se han dicho muchas cosas. En las conversaciones de La Habana se le está entregando el país a las FARC. Los diálogos de La Habana se prolongan sin que haya beneficios concretos para el país. El gobierno no considera las críticas al proceso de paz.
pero solo hay una realidad. Los campesinos podrán recobrar sus tierras por medio de un fondo de tierras de distribución gratuita. El actual proceso de paz no tiene despejes de territorios ni cese de operaciones militares. Este es el primer proceso que ha convocado a los opositores políticos, además de incluir a las víctimas, la academia y organizaciones civiles. Los colombianos serán quienes refrenden los acuerdos alcanzados con las FARC. La realidad es la verdadera paz. La población fue sometida a maltratos físicos y las víctimas obligadas a cargar cosas pesadas. Luego las llevaron hasta la cancha del lugar. Minutos después se escucharon los disparos. Allá donde está el comedor aquel. Sí, ahí encerraron, ahí nos encerraron. Habíamos como 50 personas nos encerraron, mujeres. Sí. O sea, revuelta con los niños y eso, eran varones y hembras. De los niños que habíamos eran varones y hembras, y las mujeres. ¿Qué pasa después? Bueno, ahí lo sacaron a ellos, a los muchachos lo sacaron, a los que engañaron que supuestamente iban a cargar una carga pesada, y lo que hicieron fue matarlos. La angustia se apoderó de la comunidad. Don Luis fue el primero en llegar a la cancha y ver tan horrible escena, pues uno de los 6 campesinos que se llevaron los paramilitares era su padre. Luego, después de haber sacado a las 6 personas, como a los 15 minutos escuchamos la ráfaga de fusil. Ellos fueron asesinados en la cancha de fútbol de la vereda. Fue así como también estuve esa valentía de ira, porque todavía ponía por duda uno de que habían matado a esas personas, incluyendo ahí a mi padre, Eduardo López García. En el lugar la sangre corría y muchos aseguran que hasta hacía ruido. Sí, corría la sangre de esas personas porque suenan los rafagazos y yo tuve la valentía de irme para allá solito. Y como cuando usted acaba de regar un agua ahí que va avanzando el agua, así corría la sangre ahí en ese sitio. Cuando ya confirmo de que están muertos, me devuelvo para acá a darle la noticia a las personas y me encontré con la señora Nelly Gómez, esposa de Walfran Noguera, y me preguntó que si le habían matado a Walfran, y yo no le respondí. Enseguida me encontré con la mamá de Mel Gómez, uno de los mejores amigos que tuve de la niñez. Y ella me preguntó, Lucho, mataron a Emelito. Y yo, se me salieron las lágrimas, a mí no pude contener más. Fuimos con una esposa de uno de los que mataron. Y cuando llegamos a donde los mataron a ellos, la sangre hacía ruido. Y eso fue lo que le pasaba ahí a mi hermana, que ella nunca había visto una cosa de eso. O sea, nunca lo habíamos visto nadie, ninguno de nosotros. Así es. Y eso fue difícil. En la noche solo se escuchaba el llanto ensordecedor de las mujeres, los niños y los hombres. Ubicaron a sus muertos en una mesa de billar. No llegó autoridad para hacer el levantamiento. Yo hasta se me engrifan los vellos, porque si una noche que he sentido escalofriante en mi vida fue esa noche. Un pueblo de cuando mucho habrían 20 casas con 6 muertos. Imagínate a las 7 de la noche que lloraba el hijo, que lloraba el hermano, que lloraba el papá, que lloraba el tío, que lloraba el abuelo. Imagínate esa noche. Era una cosa espantosa, que no hay palabra para uno de pronto descifrar lo que se sentía esa noche. Cada uno se llevó a su muerto para darles cristiana sepultura, humildes campesinos que su único pecado fue vivir en medio de un conflicto armado del cual no tenían nada que ver. Y así se fue regando la noticia de los muertos, porque ya escuchaban a las mujeres llorando, y me encerré en mi casa. No tuvimos presencia de
de la alcaldía municipal en ese momento, de la inspección de policía, de la personería. Nuestros seres queridos, el levantamiento se lo hicimos la misma comunidad. Después de abandonar la aeronave se llevaron a sus 46 ocupantes en chalupas por un río. Entre los pasajeros estaban varios empresarios y el congresista Juan Manuel Corzo. El avión fue hallado 2 horas después cerca a un caserío llamado Bijagual del corregimiento Los Sábalos en Cimití, sur de Bolívar. Media hora más tarde, expertos de la policía aterrizaron en el lugar y comprobaron que el avión estaba en buen estado, pero sin ninguno de sus ocupantes. El ELN liberó el mismo día del plagio a un bebé de 3 meses y a 7 ancianos. Los demás pasajeros fueron obligados a caminar hasta un paraje en la serranía de San Lucas. Entre los paramilitares habrían desertores de la guerrilla, entre ellos Davinson Gómez, alias Hijo de Avianca, el responsable de haber señalado a la vereda del Piñal como el lugar donde el Frente Héroes de Santa Rosa del ELN coordinó una pista clandestina para el aterrizaje del Fokker de Avianca, secuestrado el 12 de abril de 1999, para lo que don Luis fue su sentencia de muerte. Perjudicó. El secuestro del avión Fokker de Avianca nos perjudicó porque el comandante Carlos de los paramilitares del bloque central Bolívar dijo de que ellos tenían información de que miembros de la comunidad habíamos estado apoyando en una u otra parte ese secuestro y que ellos se habían, ¿cómo te diría la palabra? O sea, ellos, aparte de que decían que el Piñal era colaborador de la guerrilla, se nos suma o derechito meten ese avión por aquí para acabar de ensuciar. Fue así como vimos ese día el avión Fokker de Avianca que pasó por aquí, bajitico, en las horas de la mañana. Recuerdo tanto que fue para un mes de abril, no recuerdo la fecha exacta, pero por aquí pasó y lo aterrizaron en una pista que se llama La Sucumbesa, una pista de un reconocido narcotraficante en la zona. Y ese día, como pelado, como muchacho, la señora Rocío Chica de RCN llegó en una chalupa aquí y nos dieron, creo que fueron 150.000 pesos y fuimos 3 muchachos. Incluso uno de las personas que fuimos ese día a llevarla a donde estaba el avión Fokker, lo mataron en la masacre. Fue Silfredo Ariza. Él fue conmigo allá y otro muchacho que no recuerdo. Y llevamos a Rocío Chica a donde estaba el avión Fokker de Avianca. Esa misma noche de la masacre, por temor, todos se marcharon y dejaron solo el caserío. Querían alejarse de semejante hecho de horror. Que la misma noche empezó la gente a irse. Y el otro día, a lo que fueron las 9 de la mañana, no había nadie en esta comunidad porque fui el último que se fue. No llegó autoridad alguna, el abandono del Estado fue total. Nunca. Nunca, y es así hoy que van a ser, ahora el 7 de agosto cumplimos 17 años de la masacre y aún no hemos tenido garantías del Estado. Hoy ni siquiera hay un registro claro y muy poco de lo que sucedió aquí en la vereda del Piñal.